Ante todo, bienvenidos a todos los que se han acercado, podría decir a todos los que han logrado entrar. Tuvimos, a partir de la posibilidad de convocar a dos figuras tan prestigiosas de la pedagogía, una respuesta de gente interesada en participar enorme. Al día de ayer había más de 400 pedidos de entrar, así que por eso justamente dimos la posibilidad de lo que está sucediendo ahora, que es la transmisión en directo por Facebook, así que espero que mucha gente lo esté siguiendo también por ahí. Me gustaría, en principio, hacer una brevísima presentación, pero antes de eso, por favor, quiero comprobar que estén bien los audios de Esther y de Tomás. Esther, buenos días, ¿estás por ahí? Sí, buenos días. Buenos días a todos, una alegría este encuentro. Gracias. Bueno, Tomás, ¿estás por ahí? ¿Nos escuchás bien? Os escucho. Muchas gracias, Claudio, por tener la ocasión de poder estar un rato, aunque sea virtualmente, con tanto compañero y con tanta compañera sudamericana. Y también, yo sé que había gente interesada aquí en España, pero no sé si habrá tenido ocasión de entrar. Así que un abrazo muy grande a todos virtual. Hubo varios que escribieron, que dimos acceso, así que bueno, no sé si finalmente habrán logrado entrar, pero bueno, el deseo era que estuvieran aquí, si no por ahí tal vez algunos estén siguiéndonos por Facebook. Haciendo una breve introducción de los currículums que tienen cada uno de ustedes, es una cuestión enorme de intentar resumirla, ¿no? El título que nos está reuniendo hoy es intentar dialogar un poco sobre la pedagogía artística, un poco cuál es la situación a la que llegamos hoy, tras tantos años de especialización e investigación que nos llevó a una determinada realidad que existe hoy, como estructuras fijadas más o menos en distintos centros de enseñanza, y a partir de allí, y un poco toda esta sacudida que otorgó la pandemia en tantos órdenes de la vida, social, político, y también en la educación, pensar un poco a ver cuáles pueden ser las posibilidades a futuro, qué puede llegar a venir, más que todo a nivel preguntas, porque hay tantas áreas en las que hay tanta incertidumbre que consideramos que la participación de dos especialistas puede aportar un poco de luz, por lo menos en el tipo de preguntas. Esther Trozo, doctora en educación, profesora en artes dramáticas, profesora en lengua y literatura, investigadora, ha sido asesora gubernamental y ha diseñado currículas y estructuras escolares y educativas en todos los niveles en diversos países, una de las madres fundadoras, junto a tanta otra gente valiosa, de la Red Dramatiza, la Red Nacional de Profesores de Teatro, poeta, actriz, dramaturga y narradora oral también. Mendocina, profesora de la Universidad Nacional de Cuyo, recientemente jubilada. Y por el otro lado, Tomás Motos Teruel, doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación, licenciado en Psicología y Pedagogía, maestro también, miembro de la Academia de Artes Escénicas, es profesor de la Universidad de Valencia, donde también dirige varios másteres y posgrados, así como en otras universidades internacionales, y también es autor de numerosos libros y un par de obras de teatro también. Vamos a comenzar un poco por lo que sería el inicio de ustedes. Me gustaría, damos lugar primero a Esther, que me cuenten un poco cómo llegaron a esta especialidad. ¿Cómo fueron sus orígenes en su formación que los llevó hasta esta especialización? Esther. Bueno, es una pregunta con respuesta. Y vamos a declamación. Si no, no éramos nenas lindas.
Y ahí me enamoré de la palabra, maravillosa, y del decir, y fui como descubriendo un universo. Una vez en primaria, la maestra dijo que íbamos a hacer lectura expresiva, y apareció mimeografiado en ese tiempo, un texto que cuando lo vi no podía dejar de llorar, porque estaba escrito tan mal como mis maestras me decían que yo escribía de mal, porque yo escribía así. Y entonces Juan le dijo a Pedro que fuera, y entonces Pedro se enojó y no quiso ir, y entonces vi por primera vez un texto dramatúrgico, que era El pájaro azul de Maeterlinck. Bueno, esa emoción me hizo encontrar con algo que era como que estaba dentro mío y yo no sabía cómo se llamaba. Y a partir de ahí, bueno, empecé primero a ir a observar ensayos que me dejaban entrar, porque como yo escribía poesía desde muy chica y había publicado libros desde los 17 años, era como una nena así llamativa. Entonces me dejaban entrar y empecé a observar. Y observaba a Owens, y observaba a Maximino Moyano, y observaba cómo hacían teatro. Y así me fui metiendo, luego haciendo talleres con el Flaco Suárez, y luego entrando a la escuela de teatro. Por supuesto que estudié primero lengua y literatura, porque mis padres me enseñaron que era lo mismo que teatro, pero decente. Así que tuve que recibirme de profe de lengua y literatura, y a los 21 años, cuando había logrado el plan de mis padres, y había conseguido marido que me daba permiso, entré a la escuela de teatro, y fui feliz, completamente feliz. Esa es la historia de cómo entré. Perfecto. ¿Y después cómo llegaste a la pedagogía como especialización? Y cuando estaba en primer año de la escuela de teatro, mi profesor del teatro, y le conté que era profe de lengua y literatura, y me dijo, ay, mira, yo estoy en un secundario rural y necesitaría que fueras por una semana a reemplazarme. Me quedé 30 años en La Valle, que es una zona bien alejada de Mendoza, en el desierto, y enseñaba lengua y literatura, pero había 2 ómnibus al día, y entonces tenía mucho tiempo para esperar. Y como estaba muy feliz haciendo teatro en la universidad, me iba a la plaza y con los niños que aparecían, hacía teatro mientras esperaba el ómnibus para regresar a la ciudad. Así la municipalidad me vio trabajar con niños y me empezó a preguntar si quería un pequeño contrato. Y así el secundario donde trabajaba, que era el único secundario de La Valle, me vio trabajando con niños, me propuso hacer un taller en secundario, y empecé con un taller en secundario. De ahí, en ese tiempo en Mendoza estaban los intercolegiales, competitivos, con premios, cosas que por suerte ya no son así. Pero yo llevaba a todos mis chicos de La Valle al Teatro Independencia, que es el teatro de Mendoza. Y eso era para La Valle un acontecimiento tan importante que, por ejemplo, la melesca, que es lo que ocurre después de la cosecha, que es cuando se terminan de limpiar donde han cosechado para que no quede ninguna uva, esa melesca la hacían los chicos de la escuela para poder comprarse zapatillas nuevas para ir al intercolegial. Eso fue así como creciendo y mostrando, por ejemplo, cómo chicos de La Valle, con mucha dificultad para llegar al colegio, que trabajaban todo el día en la finca, no abandonaban el estudio porque querían ir al taller de teatro. De casualidad, entre los profesores de ese colegio, estaba María Inés Abrile de Volmer, que después fue 2 veces ministra de Educación en Mendoza. Estaba Domingo de Cara, que también fue ministro de Educación. Y estaba Oscar Salomone y Mirta Salomone, que también eran pioneros en educación en Mendoza. Todos ellos, cada vez que tuvieron poder político, me
proponían que yo empezara a hacer esa experiencia en otros colegios de Mendoza, en otras escuelas, y que eso se multiplicara. Así, en 1988, pusimos teatro como materia curricular dentro de un espacio que creamos que se llamó Área Opcional Expresiva. Que ahí, por ejemplo, Luis San Pedro, Laura Valle, después Sandra Rigiani, Sarita Torre, fueron de los primeros profesores de teatro que eran vistos como bichos raros, porque de arranque uno llegaba a la escuela y hacía justo lo que no había que hacer. Donde necesitaban silencio, hacíamos ruido. Donde las cosas debían quedarse quietas en su lugar, las corríamos del lugar. Donde el alumno debía estar silencioso, porque el que sabía era el profesor, le dábamos la palabra al alumno. Y eso fue creciendo. Y bueno, y después, cuando se fue a hacer los CBC de la ley federal, se convocaron algunos especialistas y por Mendoza me convocaron junto con Gloria Tapia y trabajamos en los CBC y debatimos mucho. Y bueno, y en ese tiempo iniciamos una aventura que fue nombrar cómo se llamaba eso que hacíamos, cómo eran esos contenidos. Y bueno, y nos fuimos aferrando a lo que había. Por ahí le pedíamos prestadas cosas a la lengua, por ahí les pedíamos prestadas cosas a Serrano y a Stanislavski, y fuimos construyendo. Y así aparecieron los CBC de la Ley Federal en 1994, que fue la primera vez que se instaura en el país, ya como ley nacional, el teatro como un contenido curricular. Ese sería el principio de la historia. Y la historia después se fue multiplicando, porque nada crece cuando hay un solo abanderado que mira para atrás y no hay nadie. Cuando algo crece es porque hay mucha gente que se enamora. La historia es larga, no teníamos profesores de teatro. Bueno, ir creando los profesorados, ir debatiendo sobre las similitudes y las diferencias entre ser un actor, ser un pedagogo teatral, los tironeos para un lado y para el otro, la equilibración de esa mirada. Todo eso es una construcción plural, generosa, inteligente, que ha hecho mucha gente en todo el país, que creo que la red Dramatiza ha sido una facilitadora, porque nos ha ido educando en la humildad de escuchar al otro, porque cuando uno debate pensando que uno tiene la razón, ya en realidad no debate, pelea, y eso no sirve, siempre empobrece. Bueno, por suerte, hemos construido desde la capacidad de escuchar al otro, desde la capacidad de entender que lo que él propone puede ser un pedacito que enriquece lo que yo propongo. Y en muchas cosas seguimos en debate, seguimos equilibrando, seguimos mejorando, y pasan cosas graciosas como esta. Por ejemplo, si yo hoy reviso los CBC de la Ley Federal de 1994, y dice ahí que soy una de las coautoras, me da vergüenza muchas de las cosas que están escritas, porque hoy ya ni las escribiría ni las diría. Pero está bueno mirar la historia como una escalera. Si a la escalera le sacás los escalones de abajo, no podés seguir subiendo. Y está bueno ir siempre con paz en el corazón y revisando, seguir viendo, seguir proponiendo, seguir escuchando y sobre todo respetar al que está en el campo, en la realidad, al que está trabajando en las escuelas. Porque si hoy me dijeran, ¿qué es un profesor de teatro y cómo es ser un buen profesor de teatro? Hay tantas definiciones alternativas como contextos, como espacios de aprendizaje, como modos de abordar los saberes, porque por suerte el teatro es tan plural y generoso. Esa es parte de la historia también. Y después, bueno, empezar a vincularnos con otros países, con otras realidades.
está vinculado mucho con Chile, con Perú hemos tenido mucho diálogo, después ahora con Brasil y con España un montón. Para mí, Tomás Motos era algo maravilloso y soñé muchas veces con conocerlo. Fui a Valencia en un intercambio docente en el año 95 y no lo conocí porque él andaba, es un andariego, y andaba por ahí dando cursos. Bueno, pero por suerte la vida un día nos juntó. Bueno, bárbaro, Esther. Vamos entonces a pasarle la misma pregunta a Tomás, un poco cómo has llegado, Tomás, cómo fue tu formación y cómo llegó tu especialización en pedagogía. Bueno, yo creo que cuando me pongo a reflexionar, en mi vida hay dos hechos que han estado muy latentes y que de alguna manera han sido, digamos, como el detonante de ser lo que soy. El primer hecho es, yo cuando estaba estudiando educación secundaria estaba en un colegio interno que era de frailes. Allí hacían unas obras de teatro, me parece que era por Navidad. Yo aquello lo veía y me parecía alucinante. Entonces una vez le digo al profesor, por favor, yo quiero formar parte del grupo. Y me dijo, tú no, porque tú tartamudeas. Primera frustración. Segundo hecho. Yo estudié, cuando esté en la universidad, me fui a Barcelona a hacer pedagogía en la Universidad de Barcelona y allí tuve ocasión de ver una obra de Mara Sade que hacía Adolfo Marsillac, que fue una cosa que me impactó. Y desde entonces, para mí, aquello era un mundo mágico. Cuando me pongo a trabajar, vengo aquí a Valencia, a Cheste, en un centro que se llamaba la Universidad Laboral de Cheste, tuve la ocasión de asistir a un curso que impartía, entre el profesorado había una mujer argentina que realmente, bueno, me descubrió un mundo nuevo. Y a partir de ahí, pues yo, que era pedagogo, pues comencé, digamos, a utilizarla, porque en aquella época trabajaba ya como director en uno de los colegios de aquel centro. La profesora argentina era nada más y nada menos que Ana María Peregrín, que desarrolló, digamos, fundamentalmente su carrera aquí en España en el Instituto Nacional de Educación Física de Madrid. Y entonces yo empecé, como me encargaba fundamentalmente de las actividades, o digamos, extraescolares, entonces yo empecé a utilizar las técnicas que había aprendido con el alumnado que allí tenía. Y bueno, dentro, digamos, de un clima de incertidumbre, de mezcla, digamos, de no saber por dónde iba, entonces me fui formando en cursos, en cursillos, asistiendo a congresos, etcétera, etcétera, en las técnicas dramáticas. Pero curiosamente para mí en principio podría decir que fue la expresión corporal. Porque claro, yo estoy hablando de los años 70. Se había producido todo el movimiento de mayo del 68, entonces se empezaban a repensar el cuerpo, a repensar la educación, a hacer una educación que no fuera puramente memorística, y en esa corriente fue donde yo me embarqué, o me dejé arrastrar, o empecé a surfear por allí, no sé cómo, pero siempre con la incertidumbre, con la incerteza. Y luego, también como Esther, yo fui catedrático de lengua y literatura, y como yo había empezado a descubrir a los autores ingleses, a Courtney, a toda la gente, digamos, del movimiento, digamos, de los 70, que utilizaban las técnicas dramáticas fundamentalmente como instrumento para la enseñanza, para conseguir, digamos, los objetivos de otras materias. Estaba digamos, toda la escuela de Hitchcock, etcétera, toda la corriente esta. Y bueno,
Y eso, y a partir de ahí fue como yo arranqué. Siendo, como digo, partiendo siempre de la incerteza, partiendo de la incertidumbre, partiendo de la mezcla y del mestizaje. Por eso, por decirlo de alguna manera, yo he estado siempre navegando en lo que podemos llamar, soy un mosaico de incertidumbres, pero ese mosaico de incertidumbres y de mezcla me ha hecho ser lo que soy. Muy bien, muy bien. Bueno, una pregunta puntual, ya creo que en medio me la has respondido Tomás. Les iba a preguntar, a ver, ¿a qué maestro en particular recordaban? Pues yo fundamentalmente, para mí, digamos, en mi vida ha habido como tres damas dentro, digamos, de la formación. Una fue Patricia Stokoe, argentina también, que descubrí su libro de expresión corporal y demás. La segunda fue la canadiense Giselle Barré, que estuvo aquí en España. Bueno, yo trabajé con ella, yo también estuve en Canadá, allí. Y la tercera fue Carmen Emmerich, que fue la que introdujo fundamentalmente pues, el juego dramático y la pedagogía de la expresión aquí en España. Esas fueron mis tres, por ejemplo, mis tres damas. Y luego más tarde está toda la escuela inglesa, donde pues está Courtney, está Bolton, está Heathcote, etcétera, etcétera, todo este... O sea, que tengo, digamos, pues, como siempre, yo siempre he estado, digamos, en la frontera. En la frontera. Porque, por ejemplo, cuando yo era catedrático de lengua, porque cuando yo hacía cosas, dicen, no, es que este es de teatro. Yo, no, es que este es de lengua. Cuando paso a ser profesor en la universidad, me ocurre lo mismo. Estoy, o sea, digamos, siempre con el pie en dos partes. Y precisamente ese estar en la frontera es lo que me ha hecho, pues eso, crear, digamos, quizás cosas nuevas. Porque a partir de la mezcla y del mestizaje es cuando realmente tenemos creaciones importantes. Todo lo puro lo vamos a dejar para los sabios. Somos totalmente impuros. Y viva la impureza. Bueno, festejemos entonces las posibilidades que nos da el arte de mirar un poco desde los bordes. Esther, ¿quiénes serían tus maestros que recordás, tus referentes? Antes de contarte eso, quiero retomar lo que ha dicho Tomás porque me parece fundamental. Muchas de las cosas que hemos hecho y que seguimos haciendo intuitivamente los profesores de teatro, ahora le ponen nombres rimbombantes, se llama transdisciplinariedad. Y es eso de poder pasar de una frontera a la otra, porque como ahora hablan del pensamiento complejo, el pensamiento complejo no se parece a la escuela, que no es transdisciplinar. Vaya novedad, los de teatro nos hemos dado cuenta siempre y lo hemos hecho y nos han retado. Por eso, y ahora parece que es la moda. Me da mucha risa. Mi primer maestra fantástica no tenía que ver con el teatro, se llamaba Margarita Malarro de Torres. Era una política, una mujer política muy luchadora de Mendoza, que aparte fue mi profesora de Historia de la Educación, pero con una pasión por la ideología que hay atrás del modo de cómo uno enseña, que me marcó para siempre. Y en teatro me olvidé de contar que antes de todas estas acciones que yo conté, hubo un pionero en Argentina que se llama Roberto Vega, que él trabajaba, como explicó Tomás, mostrando al docente de cualquier asignatura cómo el teatro podía ser un recurso importante. Y trabajó muchísimo con educadores de Argentina. Y él, con Hilda y Lola, fueron dos pioneros de los años 60, de los anteriores a los nuestros. Su mirada era otra, era la del teatro como recurso
dentro de la pedagogía, pero ya estaban abriendo un camino y estaban instalando. Entonces tengo que nombrarlo. Y después, en Mendoza, mi gran maestro fue el Flaco Suárez. El Flaco Suárez, que venía a contrapelo de todo el discurso académico de lo teatral, al que le han dado mucha paliza por eso. Y yo me contagiaba de su locura y, por ejemplo, con mis alumnos de la Valle hacía creaciones colectivas. Y he tenido muchas veces que escuchar en silencio discursos de más de media hora explicándome que si ya hay autores consagrados, ¿qué hago yo proponiendo creaciones colectivas? Y con el Flaco lo mismo. Pero el Flaco me enseñó esa capacidad de escuchar el contexto, de recuperar lo que quiere decir la gente y transformarlo en obra de teatro. Me pareció maravilloso, su enseñanza me ha marcado profundamente. El Flaco puede convertir en espacio de teatro una montaña, una silla, en cualquier lugar el Flaco hace teatro. En cualquier espacio él puede decir cosas sencillas y profundísimas. Es mi gran maestro también. Bueno, muy bien, muchas gracias. Vamos a empezar a adentrarnos un poco en el presente para después poder hacer algunas preguntas o intuiciones respecto del futuro. Ustedes han tenido la oportunidad de estar presentes asesorando a muchos de los actuales programas educativos artísticos en varios países, y me gustaría pedirles una opinión, un panorama de cómo ven la situación actualmente en términos de formación o educación formal en lo artístico. Tomás. Bueno, vamos a ver. Yo antes de entrar en esto, me gustaría que nos imaginamos un cubo. Un cubo con las 3 dimensiones. En una de ellas, pues vamos a colocar la educación especializada, que es para formar artistas, para formar profesionales de las diferentes artes escénicas, y en la misma línea abajo pues, sería la educación estética para todos. En la otra línea, digamos, en la línea horizontal, pues yo pondría ahí las palabras expresión, habilidades y actitudes y conocimientos, y luego valoración, que serían como 3 grandes dimensiones de formación. Y en la otra línea que nos queda, yo pondría ahí el contexto y el esencialismo. Yo no sé si se verá, porque lo he hecho así rápido aquí en un momento, si se ve el cubo. Bueno, pues aquí en estas dimensiones es donde tenemos que repensar cuál es, digamos, digamos, dónde podemos colocar nuestra formación o nuestra intención de acuerdo con el alumnado, con el contexto, con lo que se nos pide. Tenemos que ponerlo dentro de este cubo. Y a partir de ahí, cada uno tendrá que hacerse, digamos, su currículum, desarrollar sus ideas, etc. Pero partiendo de esto. Y luego, teniendo en cuenta actualmente que, bueno, que el virus ha venido, pero ha venido para quedarse. Y que por lo tanto, digamos, tenemos la obligación de repensar la pedagogía teatral. Es decir, tenemos que pensar de cómo vamos a enseñar las artes escénicas en los centros de enseñanza formal y no formal, pero sobre todo utilizando los instrumentos de la alfabetización mediática e informacional que nos ofrece el siglo XXI. Y teniendo en cuenta esto, pues yo plantearía que en lo que tenemos que repensar y por donde tenemos que orientarnos serían por unas cuantas líneas. La primera línea sería las pequeñas revoluciones que tenemos que hacer dentro de nuestra forma de enseñar, de nuestra educación. Son microrevoluciones, que son revoluciones lentas, reflexivas, autocríticas y demás. O sea, tenemos que repensar la educación
que queremos y cómo plantearlo. El segundo sería repensar cuáles son los contenidos de teatro y drama en la educación que vamos a impartir. Porque seguramente ocurre que muchas cosas de las que hacemos ahora, por ejemplo, yo que sé, todo lo que tenga que ver con la prosémica, con el contacto, posiblemente todo esto tenga que desaparecer y tengamos que recrear nuevos contenidos y nuevas actividades. Y luego también repensar, digamos, que están apareciendo nuevas modalidades teatrales que nosotros podemos incluirlas ahora precisamente en los currículos, que ahora va a ser el momento. Luego, otra cosa que yo me planteo es decir, hay que reconsiderar también el papel del profesor. El profesor, nosotros siempre hablábamos antes de la figura del artista pedagogo. Pero ya no basta con el artista pedagogo. Al artista pedagogo hay que añadirle, por decirlo de alguna manera, unas palabritas más, que son las, voy a decir el acrónimo, TPACK. Es decir, es el acrónimo de Technological, Pedagogical, Content Knowledge. Es decir, el conocimiento técnico y pedagógico del contenido. Es decir, cómo tiene que utilizar los contenidos propios de su materia, pero con técnicas nuevas y procedimientos nuevos. Por lo tanto, aquí tenemos un cambio del profesor. Otro punto que yo pienso que habría que considerar es las nuevas herramientas que precisamente nos proporcionan, digamos, las TAC, digamos, las tecnologías del aprendizaje y la comunicación. O sea, el medio que tenemos de Internet. Otro punto que yo creo que sería interesante sería cómo algunos aspectos recientes, algunos campos recientes, va entrando el teatro, es decir, el teatro de la inclusión, el teatro, digamos, con perspectiva de género, el teatro en la social media y, por último, yo pienso que también tenemos que repensar que para valorar lo que hacemos, para evaluar lo que hacemos, tenemos que utilizar nuevas técnicas. Técnicas que ahora podemos hablar de ellas si nos da tiempo. Como por ejemplo como el fotovoz, como el modelo AIN, etc. De esto podríamos hablar. Y eso es por donde pienso yo que serían los campos en los que podríamos pensar digamos, en los que tenemos obligación de pensar y de repensar. Bien. Te hago una pregunta entonces, dado que te adelantaste un poquitito a lo que era mi idea de avanzar sobre el cuestionamiento del futuro. ¿Qué es lo que hoy te hace más ruido, que no está funcionando bien respecto de lo que era el modelo establecido de la pedagogía, de la enseñanza artística? ¿Dónde este factor del virus y todas sus consecuencias ha hecho más impacto? Bueno, yo creo que ha hecho más impacto, digamos, en la forma de enseñar, en el medio. Es decir, si ahora tenemos que comunicarnos como estamos haciendo ahora de forma virtual, pues habrá que ver qué instrumentos inventamos, cómo cambiamos los momentos del taller de teatro. Ya sabemos que normalmente en el taller de teatro siempre hablamos de 4 momentos, ¿no? La puesta en marcha, la concentración, la relajación, la actualización y la retroacción, por ejemplo. En la puesta en marcha. Ahí siempre hemos hablado de la técnica de la mezcla, o sea, cómo podemos hacer la técnica de la mezcla, pero a través, digamos, de Internet. O cómo podemos hacer, las dinámicas grupales, pero a través de Internet. O sea, que se va a centrar fundamentalmente ahí. Por una parte en los contenidos y por otra parte en la metodología. Yo creo que es donde estamos ahora. Y eso es el gran reto que tenemos delante.
Bien, muchas gracias, Tomás. Esther. Primero, admiro la juventud de las neuronas de Tomás. Siempre está al tanto de lo nuevo. ¡Qué fantástico! Y segundo, no podría hablarte del hoy si no me pregunto primero, ¿para qué enseño? ¿Qué sentido tiene la escuela? La escuela es una alfabetizadora, pero hay dos maneras de alfabetizar. Una, yo alfabetizo para que la gente pueda leer el texto, aprenderlo y reproducirlo. O yo alfabetizo para que la gente pueda leer el texto, entender el subtexto y operar con eso, haciendo transformaciones de la realidad. Hay dos escuelas, por lo tanto, hay dos maneras de mirar la educación artística también. Hay una educación artística teatral que lamentablemente, y a pesar de los estudios universitarios, sigue siendo elegir la obra, elegir los chicos que la hagan mejor y presentarla. Y eso no es teatro en la educación. ¿Qué es el arte? Dice Rancière que el arte es un acto político. ¿Por qué? Y porque siempre implica un especial recorte de la materialidad y también de la materialidad simbólica de la realidad. Y eso mismo hace la política, ¿no? Un recorte. Hoy, los medios masivos son habilísimos en hacer recortes que construyen simbologías masivas que interfieren en la construcción de identidad de las personas. No es ingenuo que la educación artística esté siempre en segundo plano. No, es fuertemente político, porque si de verdad enseñamos arte con lo que implica el arte, la gente aprendería a pensar, leería los subtextos de las cosas y ya los medios masivos no podrían manejarnos de igual manera. Eso necesitaba pensarlo, con pandemia, sin pandemia. ¿Qué ha provocado esta pandemia? Me encantó, Melina Furman, una especialista en educación, en una charla TED dice, a mí me parece que la pandemia puede ser como una tormenta a orillas del mar. Dice que primero todo se revuelve, y después el agua de a poco va regresando y queda la playa llena de basura. Pero en medio de la basura también aparecen algunos tesoros que estaban en el fondo. Me parece una imagen fantástica. Creo que eso mismo le está pasando a los profesores de teatro. Tienen muchas angustias porque han perdido la cercanía física, porque han perdido la posibilidad de algunos juegos, pero en medio de eso están encontrando algunos tesoros. Muchos los nombró Tomás. Ahora, el tesoro es solo un tesoro. Soy yo el operador de ese tesoro, el que a eso le da sentido, le da lógica. Y sí me parece muy importante que comprendamos que no estamos haciendo educación a distancia, porque la educación a distancia tiene su propio formato, que solo estamos aprovechando la virtualidad para tratar de que no se rompa el lazo, de que no se quiebre el puente, de que no desaparezca la necesidad de aprender y enseñar teatro. Y que aunque la pandemia haya llegado para quedarse, vamos a encontrar modos de recuperar el convivio, que a veces ni siquiera tiene que ver con una cercanía de cuerpo a cuerpo, pero sí con una presencialidad en la que se comparta la energía de lo que está ocurriendo. Y eso creo que es lo que se añora en este momento, porque
Conozco muchas tareas de muchos profesores de teatro que están haciendo esfuerzos preciosos por seguir dando clase, con una capacidad y una creatividad increíble, pero esa cosquillita de la añoranza por la presencia del otro me parece un fuego que no debe apagarse. Y como recursos, todos los que ha nombrado Tomás me parecen fantásticos y yo estoy aprendiendo, porque los jóvenes son los que van descubriendo cosas y me van contando y me dicen, mirá hice esto otro, trabajé así. Lo importante es que desde el recurso tecnológico que tengan, no abandonen la capacidad de hacer pensar, de valorar al otro que es diferente, de descubrir qué está pasando con el sí mismo y con los otros, con los que están presentes y con los que solo están en la pantalla, que sigan construyendo humanidad desde su aula de pantalla. Eso me parece la clave. Y como recursos tecnológicos, ellos descubren. Otra cosa que me ha parecido fantástica acá en Argentina es que enseguida instalaron modos de compartir lo que iban descubriendo. Hay un montón de espacios virtuales donde los profesores ponen sus clases, se las ofrecen a sus compañeros. Eso también me parece una construcción social interesantísima, porque no es un dicho más el que se dice en la red, nadie sabe tanto como todos juntos. Es una verdad profunda, porque así como ese cubo que armó Tomás, el saber también es un cubo, tiene tantas caras, nadie ve al mismo tiempo todas las caras, y entonces el compartir también produce en el que está aprendiendo la posibilidad de mirar más caras del cubo. Eso. Bueno, muchas gracias, Esther. Quería tomar un poco lo que ambos mencionaron, que es un poco el contexto. Una de las particularidades que ha tenido esta pandemia es que le dio un impulso o una legitimidad muy fuerte a todas las tecnologías. Las tecnologías han avanzado, vivimos rodeados de pantallas hoy y digamos que pasamos mucha más cantidad de horas absorbiendo información y eligiendo qué ver a partir de pantallas. Todo eso de alguna forma también aceleró un proceso que se venía viendo en los últimos años, que era la mayor incidencia de todo lo que es la pantalla en las elecciones, en la formación de las personas. Mucha más incluso a veces que la educación formal, ¿no? Todo este proceso que se aceleró ahora, todo este consumo también que estamos viendo de lo que son productos culturales a través de la pantalla, por ahí también en una forma mucho de mayor cantidad de la que habitualmente uno consumía en su vida normal. ¿Qué incidencia piensan ustedes que puede tener esta cuestión de el acostumbramiento a consumir pantallas, información vía pantallas, y a la vez un mayor acercamiento a ciertas disciplinas culturales que antes a las que uno por ahí no se acercaba tanto, en lo que va a ser el futuro alumno o los futuros estudiantes que van a haber pasado todas estas experiencias? Tomás. Bueno, a mí me parece que muy interesante lo que planteas, pero yo quiero hacer también una pequeña observación. Los medios, digamos, las TIC o las TAC, como se llaman ahora, los recursos, digamos, de Internet, tienen una parte negativa. Es decir, la enseñanza que estamos impartiendo solamente llega a una parte de la población, y es aquellos que tienen más recursos. El alumnado con menos recursos, que está en situación desfavorecida, el alumnado que no tiene, digamos, la monitorización, digamos, de los padres para utilizar, digamos, las técnicas estas, y que incluso no tienen una wifi potente,
esos quedan excluidos. Por lo tanto, estamos haciendo digamos, ampliando la brecha digital y la brecha social. Entonces, lo que nos tenemos que plantear es decir, ¿cómo vamos a solucionar esto? ¿Cómo hago yo que, digamos, la presencialidad esa que se da en la clase, cómo la puedo convertir yo en presencialidad virtual? Porque ya sabemos que los jóvenes lo manejan muy bien, que para ellos lo virtual es lo real, porque siempre están en ese mundo, pero ¿cómo hacemos precisamente que estos medios sirvan, digamos, para socializar, la función socializadora que tiene el grupo, cómo podemos trasladarla a través de las pantallas? Esas son las preguntas que nos tenemos que plantear y tratar de dar respuesta. Yo todavía no la tengo. Son cuestiones, digamos, que me van apareciendo en la mente y que están ahí dando vueltas. Bueno, muy bien, muchas gracias. Esther. Ahora sí, Esther. Estaba luchando con el micrófono. Bueno, eso es lo primero que yo iba a decirte. Es la realidad nueva para algunos, para muchos otros no. Es un silencio. En Argentina, en muchos lugares, lo que se ha hecho es imprimir cuadernillos, y como están funcionando en muchas escuelas los comedores que arman las viandas para las personas, junto con la vianda se entrega el cuadernillo, que es otra manera de llegar, y que en teatro es muy complicado a través de un cuadernillo. Y es como cuando un especialista en alimentación te dice una palta, dos, no sé qué, y vos sabés que hay mucha gente que jamás podría hacer esa dieta porque ni siquiera puede comer. Y entonces recortar tanto la realidad también nos hace creer que esto va a tener un impacto gigantesco en el 100% de las personas, cuando te diría que hay un 50% de chicos que lo que están haciendo es esperar que vuelva a la escuela. ¿Cómo vamos a volver a la escuela? Es un misterio por ahora, yo no lo sé cómo vamos a volver a la escuela. Pero tampoco es que la imagen ha tomado completamente la realidad. Y también es cierto, yo tengo 14 nietos, siempre lo cuento, y si es por el vínculo con la pantalla, los chicos que accedían a pantalla, accedían desde antes de esto. No es gracias a los profesores y la escuela que se ha virtualizado, que están todo el día en la pantalla. Estaban desde antes. El mismo tiempo, muchísimo tiempo. Creo que esa es una problemática social que tenemos que revisar, más allá de la educación de la escuela, sino de todos los que somos responsables de la educación de niños y de adolescentes. Y fuertemente de los papás. También esta situación de pandemia va a haber modificado de alguna manera la mirada que los papás tienen de sí mismos, de su propio tiempo, del tiempo de sus hijos, porque me imagino que los han visto accionar en horarios y en situaciones que habitualmente no los veían. Así que creo que la problemática del tema ser humano, pantalla, es enorme, nos trasciende, no debe asustarnos. Yo iba a primer grado cuando apareció en Argentina la virome, y era una mala palabra. Si un niño no usaba lápiz y usaba virome, le iban a pasar cosas terribles. No iba a aprender a escribir porque no se podía borrar. Yo recuerdo el terror de las maestras por la virome, y no me pasó nada. Puse virome mucho tiempo y acá estoy. Yo creo que hay por ahí un temor
a la tecnología, cuando la tecnología en realidad es solo una herramienta. A lo que hay que tenerle temor es al vacío ideológico de lo que decidimos hacer. A no tener claro por qué, para quién, hacia dónde vamos con lo que hacemos. Toda la tecnología es una herramienta maravillosa. Si a un chico, supónganse que se termine la pandemia, y le ofrecemos a los chicos volver a una clase de teatro como las de antes, yo aseguraría que el 98% de los chicos quiere volver. Y también me cuentan los profesores que están trabajando mucho con chicos adolescentes, que les ha ocurrido que algunos chicos que eran muy tímidos en la clase, que siempre se quedaban en la orilla, producen y le plantean y le envían cosas muy lindas y divertidas, hechas con su mamá, su hermana menor, su abuelita, el perro, el gato. Bien, son otros modos de producción. Es como que se ha ampliado el abanico de posibilidades de agentes que intervienen en la educación. Y eso también es interesante, como para recuperarlo, ver qué pasó, aprender, encontrar los tesoros, después que se corra el agua de la pandemia de la playa. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a saltearnos estos videos y voy a invitar a Belén Mazó, una doctoranda amiga de la Universidad de Granada, que estuvo recolectando las preguntas que fueron llegando a través del chat, para que las presente ella misma. ¿Puede ser, Belén? Ahora, me parece que se me oye ya. Sí. Sí, perfecto. Bueno, buenas tardes, buenos días a todas, a todos. Bueno, en primer lugar, tengo una pregunta que sería para ambos, para Tomás y para Esther, de una participante que dice cómo fidelizar a los alumnos en un contexto virtual, cómo conmover cuando las tareas no son obligatorias. Ella viene de una escuela de estética, donde un espacio no formal de educación, entonces, bueno, pregunta algún consejo. ¿Quién toma la palabra? Como vosotros queráis. Bueno, comienzas, Esther, por favor. Si os parece, contestar en poquito tiempo porque hay varias. Y si se puede contestar a todas sería genial. Bien, en Mendoza hay muchas escuelas artísticas vocacionales a las que el niño va libremente. Lo primero que ocurrió es que el maestro de grado no sabía manejar la cantidad de tareas, le daban tantas tareas al niño que por más que quisiera hacer lo otro, no tenía el tiempo humano para hacerlo. Y por supuesto los padres priorizaban lo obligatorio. Y muchos profesores me preguntaban, ¿y qué hacemos? Y yo les dije, salúdenlo, cuéntenles un chiste de 5 minutos, cuéntenle algo que ha hecho hoy su mascota, mantengan el hilo, y poco a poco esto se va a ir reordenando. Eso, a veces paciencia, estamos aprendiendo. Eso. Bueno, Tomás. yo parto de dos principios. Primer principio, los jóvenes, los adolescentes, los niños son, digamos, están acostumbrados al mundo virtual. Como he dicho antes, para ellos muchas veces lo virtual es lo real, por el tiempo que están en estas. Y en ese espacio virtual, lo importante es que para mantenerlos y fidelizarlos, yo pienso que serían dos cosas. Primero, tener en cuenta que el aprendizaje siempre se hace con los demás y por los demás. Es una, digamos, por decirlo de alguna manera, es una educación inversa. Yo aprendo del otro, el otro aprende de mí. Segundo, tengo que plantearles retos que tengan un producto. Y ese producto se ha de compartir con los demás.
para que cada uno vea cómo ha resuelto el problema y cómo ha resuelto el veto. Entonces, para mí serían dos cuestiones fundamentales. Y luego, tener en cuenta otra cosa también, que la enseñanza es expandida. Se aprende en cualquier lugar, se aprende en cualquier momento. Luego, plantearles también algunos pequeños retos, como son ver tal película, ver tal documental, escuchar tal música, que está relacionada precisamente con el tema o con lo que se esté tratando en ese momento. Eso sería así, de manera sintética. Muchas gracias. Bueno, otra pregunta de Luis San Pedro, que es un profesor de teatro argentino afincado en Madrid desde hace 14 años. Y él pregunta por la manera, esto va para Tomás más bien, voy a juntar dos preguntas de dos personas diferentes que las dos van para Tomás, ¿vale? Pregunta por la manera en que el teatro está presente, o no, más bien, en el currículum escolar español y las posibilidades para sembrar otra realidad en este sentido. Y luego también otra persona pregunta a Tomás que profundice, si puede ser, un poquito en las técnicas que ha mencionado de la fotovoz y el fotomodelo. Bien, vale. Respecto a la primera pregunta. El teatro, las artes en general, tienen buena aceptación social, pero no tienen aceptación, digamos, educativa en los currículos. Los artistas tienen mucho caché, es maravilloso ser artista porque sales en los medios, sales en los escenarios, te aplauden. Al profesor no le aplauden. El profesor que se dedica a la enseñanza artística no tiene ese, digamos, no es cool, por decirlo de alguna manera. Entonces, el teatro está siempre al margen del margen. ¿Qué ocurre en España? Digamos, yo en mi última publicación me he dedicado a hacer, digamos, como la historia de lo que ha ocurrido en España, en el Teatro de la Educación, desde el 1970 a 2018. Y actualmente, con la ley actual nuestra, ¿qué tenemos? Tenemos que el teatro en la primaria no existe, es optativo, en la secundaria aparece como una materia optativa para el cuarto curso, y en el bachillerato solamente aparece una materia que es en las artes escénicas en el bachillerato artístico. O sea, está al margen del margen. Eso es, digamos, la situación del teatro en España. Luego, la segunda pregunta era, por favor, ¿me la puedes repetir? Sí, podrías explicar un poquito más lo de la técnica de evaluación del fotovoz. Sí. Bueno, mira, nosotros últimamente, ahora estamos impartiendo un curso de formación del profesorado aquí en Valencia, entre el máster de teatro aplicado y el centro de profesores. Era precisamente algo así como las técnicas dramáticas para dinamizar el aula. Y una de las maneras de evaluarlo era a través del fotovoz. ¿Qué es esto? Es una técnica, digamos, de investigación participativa que consiste en que los participantes de la actividad, digamos, van tomando fotografías sobre algún aspecto, sobre alguna situación, sobre algo, le ponen un pequeño título, una pequeña historia, y se cuelga, digamos, en una página. Nosotros, en principio, lo queríamos hacer presencial. Luego, cuando ha terminado el curso, digamos, cada uno comenta sus fotografías, nos dice por qué, qué ha supuesto para él, qué significa la fotografía que ha colocado, etc. Y de ahí se sacan conclusiones generales. O sea, el fotovoz es una técnica nueva de investigación participativa y de evaluación, porque lo que se trata es de dar la voz a todos. Porque tenemos que pensar esto, el conocimiento es compartido, el conocimiento se construye. El conocimiento no está elaborado de antes. Aquello que nos hablaban de la educación bancaria, de eso os acordáis, ¿no? Sino que el conocimiento se construye con los demás y por los demás. Por lo tanto, en este caso la evaluación
sirve precisamente para eso, para construir conocimiento y para conocer qué es lo que ha ocurrido. Eso es el fotovoz. La segunda técnica que he dicho es la técnica IAM. Bueno, esto es una técnica que han desarrollado en la Universidad de Aarhus, en Dinamarca, que consiste, una vez que tú has visto un espectáculo o has participado en un proyecto, te dan como tres dimensiones para poder, digamos, trabajar. La primera dimensión es el interés que esa propuesta proporciona. El segundo es la habilidad, porque las siglas están en inglés, ¿no? Interés, ability and necessity, digamos. La habilidad, digamos, de los que han trabajado en esa propuesta, si es una propuesta artística, si no, etcétera, etcétera. Y la tercera es la necesidad. ¿Es un producto necesario? ¿Es un curso necesario? ¿Es una actividad necesaria? ¿Cumple las expectativas que nosotros teníamos? Y a partir de eso, bueno, normalmente ellos lo que utilizan es lo que llaman ellos la mesa dialógica. Es decir, crean una mesa donde ponen alimentos, pues ya sabéis que el comer es compartir y nosotros lo que estamos haciendo es compartiendo. Los invitados que están allí, compartiendo, son los que tienen la voz. Normalmente son los alumnos, son los que tienen la voz. Alrededor pueden estar los profesores y los demás, pero quien lleva la voz cantante de esa evaluación son ellos. Y luego al final, pues eso, se saca una conclusión colectiva. Esos son dos métodos que, bueno, que nosotros estamos utilizando actualmente. Muchas gracias. Bueno, otra pregunta de otro participante sería, a ver, perdón. Sí, una pregunta dirigida a, bueno, ¿qué tendríamos que priorizar en la formación de los profesores de teatro para los niveles educativos obligatorios a partir de este estado de suspensión temporaria de la presencialidad? Y bueno, pues si quiere contestar Esther para que Tomás también repose un poco. ¿Qué tendríamos que priorizar en la universidad donde se los está formando? No comprendo la pregunta. ¿Qué tendríamos que priorizar en la formación de profesores de teatro para los niveles educativos obligatorios a partir de la suspensión de la actividad? Yo no priorizaría nada diferente a lo que estamos priorizando. Sí, los jóvenes hoy tienen muchos conocimientos de tecnología, tal vez facilitarles más conocimientos para los que no tienen tanto acceso, pero me parece que la formación de un profesor de teatro no va a correr su eje. Primero que nada porque no creo que la pandemia, aunque después tengamos que estar más lejos, no creo que nos haya transformado de tal manera. Solo ha hecho más visibles algunas cosas. Yo seguiría teniendo como prioridad el que entiendan que no son puestistas, que no son directores, sino que son educadores, pedagogos, que tienen que entender los contextos, que un alumno es un alumno en una zona rural que necesita determinadas cosas, otro alumno en otra zona, que necesita saber teatro y en lo posible hacer teatro, porque cuando uno ama algo, siempre tiene deseos de compartirlo y le sale mucho mejor el compartirlo. Entonces, tiene que equilibrar y entender que saber mucho teatro y poca pedagogía es un desequilibrio. Mucha pedagogía y poco teatro es otro desequilibrio. Que hay que equilibrar los dos saberes, que son dos universos que tienen que dialogar entre sí. Y lo demás, yo pensaba, mientras nos habla Tomás, yo voy descubriendo que los argentinos realmente, qué capacidad de inventar tenemos. Todos los profesores de teatro que voy conociendo en cualquier lugar
saben muchísimos juegos, muchísimas dinámicas, y a veces no las aprovechamos en profundidad. Y cuando viajo por otros lugares del mundo, a esos mismos juegos, a uno de los 50 juegos que sé, le han puesto un nombre, una sigla, un libro, o sea, que nosotros somos profundamente fabricadores de saberes que a veces no ponemos en valor del modo suficiente. Que sí creo que tiene que priorizar una formación de profesores de teatro, el siempre preguntarse, ¿por qué elijo esta dinámica y no otra? ¿A dónde quiero apuntar con esta dinámica? ¿Qué grado de dificultad tiene esta dinámica con respecto a la que hice la semana pasada? Esas son reflexiones pedagógicas sobre la enorme cantidad de cosas que estos profesores saben hacer. Yo voy descubriendo en nuestra facultad, tenemos una diplomatura en dramaterapia que estoy coordinando con la Facultad de Medicina y la Facultad de Educación. En general, los profesores que viajan a dar clase vienen de Europa, de Israel, de Estados Unidos, porque no hay dramaterapeutas titulados en Argentina. Y veo cómo enuncian de una manera importantísima juegos que nuestros profes dicen, ah, sí, sí, ese lo conozco, ese lo hice, ese lo probé así, ese lo probé también de tal manera. Eso. También creo que, ¿vieron lo que dice Tomás? El saber se construye, y se construye con el otro. Hay un saber de la pedagogía teatral que es una construcción plural, que a veces está hecha tan instintiva y rápidamente, porque la realidad te va pidiendo, porque una cosa es, por ejemplo, tener unas horas de un taller de teatro, y otra cosa es haber tomado horas en nivel inicial, en la primaria, en la secundaria y en educación superior, como le pasa a algunos profesores en mi país, que por ahí no tienen tiempo de detenerse a pensar, ¿por qué elijo esto? ¿De dónde lo saqué? ¿Por qué esto lo pondría primero y lo otro después? Eso, ir pensando más, reflexionando más sobre la cantidad de saberes estratégicos que tienen los profesores de teatro. Y bueno, eso, priorizar la reflexión, priorizar el preguntarse qué estoy haciendo, para qué lo hago, por qué lo hago de esta manera y no de otra. Porque en realidad también el mejor maestro que uno tiene es el sentido común de uno mismo, ¿no? Que lo va haciendo reflexionar sobre lo que hace. Eso. Totalmente de acuerdo contigo, Esther. Pero yo pienso también que esa pregunta tiene una doble dimensión. Una primera doble dimensión de formación sería, digamos, ¿cómo repensamos la educación? O sea, la educación actual hay que repensarla. Y hay que repensar eso, que cualquier miembro puede enseñar, que aprendemos en cualquier lugar, que hay que dar tiempo a los procesos, hay que hacer una educación slow, lenta, que no basta con hacer un ejercicio, sino que lo importante es hacer proyectos que vayan a tener un resultado y como es natural, que, digamos, que mezclen todas las materias y que mezclen montones, digamos, de aprendizajes. Que sea un aprendizaje por experiencia, es decir, no basta con hacerlo yo, sino yo lo hago con los otros. Que tiene que ser una educación, digamos, donde el currículum sea líquido. O sea, ya sabemos que los currículos son construcciones que los han hecho los políticos o que los han hecho, digamos, la administración. Pero en un currículum siempre hay aspectos que quedan fuera. Y tan importante es lo que se enseña como lo que no se enseña. Por lo tanto, el currículum, como es líquido, tenemos que hacerlo nosotros. Que tenemos que centrarnos en la persona y que tenemos que trabajar, digamos, con detonantes
que realmente atraigan la atención, digamos, del que aprende. Porque ya sabéis que ahora la neurociencia nos dice que para aprender son 4 momentos fundamentales, ¿no? Que es la atención, que es la emoción, que es la curiosidad, y de ahí se llega al aprendizaje. Y que no se aprende aquello que no se ama. Por lo tanto, tenemos que, para mí un objetivo fundamental sería saber provocar el deseo. Decía, me parece que era Sájarov, ¿recordáis que fue Sájarov? Sí, un político que fue premio Nobel de la Paz, que fue uno de los que impulsaron para traer la democracia a Rusia, decía: quien no conoce la naranja nunca pedirá una naranja. Nuestra función es dar a conocer la naranja y provocar el deseo. Para él, la naranja era la metáfora, digamos, de la democracia. Eso es la cosa fundamental. Y luego, la otra dimensión, digamos, en cuanto a la formación en comunicación digital, yo creo que habría que tener en cuenta 3 momentos muy importantes para enseñarle al profesor. 3 momentos del proceso. Primero, que para poder hacer una comunicación digital hay que crear una masa crítica de usuarios. Es decir, hay que tener en la red grupos, como se han creado, por ejemplo, en España, el grupo de Telegram o las plataformas de nodos que se han creado hoy en Argentina. Es decir, hay que saber, digamos, de alguna manera, crear claustros virtuales. Es decir, puesto que no podemos comunicarnos mucho con el profesorado de nuestro centro o no le interesa lo que nosotros planteamos, tenemos la posibilidad a través de la red, como hacemos ahora, de hacer claustros virtuales. Que hay que, digamos, saber identificar las personas nodo, porque la red, digamos, pues eso, no tiene un centro, sino que tiene muchos nodos y de ahí salen multiplicidad digamos, de conexiones. Otra cosa importante es que tiene que tener en cuenta el profesor que la pedagogía teatral, el mundo digital, debe ayudar a la labor socializadora que hace la escuela de forma presencial. Y otra cosa también importante o sea, tenemos que recuperar a todo el alumnado de todos los niveles socioeconómicos. Y por último, lo que habría que hacer también es, yo he hablado antes, saber poner en práctica una didáctica con elementos digitales para documentar los procesos, para visibilizar las buenas prácticas y poner las actividades de evaluación creativa como instrumento digital. Es decir, lo fundamental es, por sintetizar, es que la escuela tiene que formar a jóvenes espectadores, críticos, creativos y con conciencia social. Esos serían un poco, para mí, los puntos claves de la formación del profesorado en estos momentos. Muchas gracias. Bueno, vamos con la última pregunta, que bueno, voy a intentar sintetizar un poquito las preguntas de 2 personas que se dirigen más que nada a que nos ayudéis a pensar el devenir del teatro en este momento en que no puede haber presencialidad, ¿no? Si podemos hablar de teatro, no podemos hablar de teatro, qué pasa con el convivio teatral, con lo somático como un eje central del quehacer teatral, ¿no? Tanto desde la perspectiva del teatro pura como desde una perspectiva más aplicada, ¿no? Que un poco, a ver, bueno, sí, es eso más o menos. Es que ha escrito Aldo un texto largo que es interesante que lo leáis en el chat, pero bueno, como tenemos poquito tiempo, os intento resumir las pinceladas así de lo que ha dicho. ¿Puedo decirte? ¿Puedo hablar? Sí, claro. Bueno, primero contar que cuando el libro El maestro ignorante de Rancière, que dice que por más que hagamos esfuerzo por aprender, por enseñar, si el otro no tiene voluntad de aprender, estamos fritos. O
sea, qué interesante eso, porque a veces nosotros ponemos toda la energía de pensamiento en decir, a ver, ¿cómo hacemos para enseñar mejor? Y nos olvidamos de que el otro tiene la mitad de la cosa, tiene el ejercicio de la voluntad de aprender. Con respecto a todo lo que está diciendo Aldo, que lo voy leyendo y que estoy absolutamente de acuerdo, no, yo no creo que estemos haciendo teatro en este momento. Estamos usando una herramienta tecnológica para pasar una etapa de pandemia, tomando algunos elementos y recursos que tienen que ver con nuestro campo de enseñanza, que podemos materializarlo de esta manera. Pero el convivio teatral es el convivio, y es el corazón del teatro, y va a tener que seguir siendo así, y va a ser así. No importa si tenemos que estar a 1 metro de distancia, eso no sería tan grave, pero recuperar la presencialidad para compartir el acto energético que ocurre en ese momento, solo con presencialidad. También creo que la pandemia no ha venido para quedarse, que somos dice Luis San Pedro, y tampoco importa si trabajamos con barbijo, ya inventaremos los barbijos transparentes para que nos veamos la boquita también. Los seres humanos tienen capacidad increíble para ir acomodándose a las cosas nuevas que le van pasando. Tengo tanta fe en las personas. Y yo creo que esto está bueno por mientras. No me parece que es confuso, como si ahora trabajamos así, van a creer que se puede dar teatro así. No me preocupa en absoluto, no me parece confuso, me parece responsable, generoso, inteligente, haber usado lo que había para estar cerca de los alumnos y hacer el mayor esfuerzo que podamos para recuperar la naturaleza de lo que enseñamos en cuanto podamos recuperarla. Eso me parece. Bueno, yo pienso que esa pregunta se ha de plantear fundamentalmente a los profesionales, a los actores y a las actrices, a los profesionales de las artes escénicas. Pero yo pienso también una cosa muy importante. Yo sé que ahora mismo se están haciendo productos que ofrecen en la red y que tienen que pagar por ellos. Pero bueno, es totalmente lícito porque es su trabajo. Pero junto a esto, yo pienso una cosa. Yo pienso que tiene que haber, dentro del colectivo de los actores y actrices, personas que tengan conciencia de clase. Es decir, que han de ofrecer productos que realmente lleguen a todos. Y productos, digamos, que les hagan pensar y que les hagan, digamos, ser críticos y conscientes. Y eso sería el sacrificio que este sector debe de, digamos, de dar a la sociedad actual. Bueno, dado que estamos ya excedidos de tiempo, quiero pedir disculpas a la gran cantidad de gente que dejó planteadas preguntas, tanto por aquí como por Facebook, pero bueno, no nos alcanzó el tiempo. Y estamos un poco atados también por las herramientas tecnológicas. Antes de darles la palabra de vuelta a ustedes dos para que hagan una despedida, yo quisiera agradecerles mucho no solo por estar acá, sino también por haber sido responsables de buena parte de lo que es el diseño de la educación artística en tantos lugares, y de alguna forma haber llegado a esta situación en la que estamos, un poco atravesados por la crisis, pero donde una vez más el arte sale un poco al rescate de las personas, de la humanidad. Así como vemos que hay una realidad que nos envuelve muy crítica y muy, digamos, rígida en el sentido de los encierros, donde las personas han sido forzadas a tener que estar en situación de encierro, lo que trajo aparejado muchos problemas de salud mental también, ¿no? O sea, está el sufrimiento, a veces que hay toda una estructura en la que la gente estaba habituada a transitar, se cayó un poco la
la idea del futuro, la posibilidad de proyectarse, y en todo este sentido, el arte, en sus distintas formas de expresión, y a través de las pantallas, a través de los cantos en los balcones o en distintas formas, rescata al ser humano que hay detrás vivo y con ganas de seguir haciendo. Desde los márgenes, un poco esta libertad que hay para poder mirar el panorama, pero también, como decía Tomás antes, y Esther, esto de que ha sido permanentemente empujado a esos márgenes, ¿no? Es bien apreciado, como dice Tomás, pero bueno, no tiene su lugar en las horas curriculares que corresponden en los sistemas de educación, siempre es como la hermanita menor, la hermanita pobre, y a la hora de los presupuestos, habitualmente en todos los programas gubernamentales, la cultura siempre tiene un porcentaje ínfimo, raramente llega al 1%. Así todo, es permanente la vigencia y la fuerza que demuestra el arte. Yo por mi parte ya no les digo nada más, les dejo a ustedes los últimos minutos para que saluden, digan sus últimas palabras de agradecimiento de haber compartido este momento, y después, bueno, por supuesto que yo agradezco a toda la gente que ha estado participando. ¿Quién desea comenzar su alocución final? Hay alguien que está pidiendo la palabra todo el tiempo, pero no sé quién es. El problema es que tenemos mucha gente que quiere comunicarse y la verdad que no podemos habilitar el micrófono porque en realidad todo el mundo debería tenerlo. Sí. Así que... por favor, a la persona esta, que me parece que es de Colombia, que quiere hacerme una pregunta, por favor, que tome mi correo y que me llame, que me escriba, que se ponga en contacto conmigo de cualquier manera. Mi correo lo tenéis todos, me imagino, que se lo puedes facilitar y con mucho gusto la atenderé. Perfecto, perfecto. Bien, igual, mi correo también lo doy. Yo casi no abro Facebook, pero voy a tratar de ser buena alumna. Y porque es hermoso escucharlos a todos. Qué lindo sería. Sí. Bueno, te dejo la última palabra aquí, Esther. Entonces, si quieres, yo cierro lo mío. Yo simplemente, es decir, de verdad, para mí ha sido muy emocionante y muy agradable estar en esta conversación. Encontrarme con Esther, encontrarme con Claudio y, aunque no os veía, encontrarme virtualmente con todos vosotros. Así que agradezco mucho que hayáis estado presentes y escuchándonos. Yo terminaría simplemente con una cosa. Sé que la situación es grave, pero no hay que tener miedo. El miedo paraliza. Así que adelante. Bien. Bueno, eso. Ni miedo ni desesperanza. Vamos a haber construido algo más, vamos a haber aprendido de esto también y a seguir trabajando. Fíjense cuánta gente que puede ir sumando voluntades, que puede ir enseñándose mutuamente, que puede ir intercambiando realidades. Y acuérdense que uno elige todos los días si educa para el sometimiento o para la liberación, si educa para que el poderoso sea más poderoso o para que horizontalmente el poder se comparta entre todos. Eso. Bueno, les agradezco muchísimo. Esther, Tomás, realmente ha sido un gusto poder compartir este espacio con ustedes. Y bueno, seguramente se dará otra oportunidad para volver a tener el contacto con ustedes. Vale.